Doctor Betech, lo que está comentando ahora el rabino Joseph Lito me parece interesante porque efectivamente no hay discusión entre el judaísmo y la teoría del Big Bang en particular. La verdad, me parece que incluso Nachmanides tiene algunas alusiones a que el universo se creó desde un punto, no parece haber sorprendido. Pero la edad del universo sí es controversial, sí lo es, sí parece haber una contradicción. Y el problema es que la respuesta no podría limitarse exclusivamente a la idea de que Dios creó todo en esas condiciones. ¿Por qué? Porque a diferencia de la teoría del Big Bang, donde sí la única diferencia es si hubo un diseño inteligente detrás de ese proceso o no lo hubo, al final no hay contradicción. En el tema de la edad del universo, sí tenemos una diferencia significativa. O el mundo, el universo se creó en 6 días, o el universo tiene los millones de años que dice la ciencia. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Pues primero que todo, la literatura judía es clara que la duración del proceso creativo fue 6 días y si entramos en detalles especifican 6 días de 24 horas, de minutos y segundos como el tiempo que nosotros conocemos. Entonces con eso aparentemente estoy agrandando la pregunta que usted plantea, por un lado. Por otro lado, tenemos que tener claro que las leyes de la naturaleza, como nosotros las conocemos, y que es el instrumento que usamos para medir la aparente edad del mundo, solamente esas leyes de la naturaleza entran en vigor después de los 6 días de la creación. Entonces, quiero tener claridad que los 6 días de la creación, de acuerdo a la Torá, y también la ciencia no tiene ninguna forma de accederlo en forma natural, si la premisa es que hubo una creación sobrenatural. Y esa premisa tiene que ser aceptada porque la ley, la ciencia, tiene sus leyes, tiene hipótesis, pero también tiene leyes. Entre ellas las leyes de la termodinámica. Por ejemplo, la primera ley de la termodinámica que dice que la energía y la materia no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Entonces ellos no pueden dar una explicación de dónde empezó toda la materia y energía, de donde se va a expandir o desarrollar el universo de la forma que sea. También hay la segunda ley de la termodinámica, la ley que dice que todo tiende en forma natural hacia el desorden, la ley de la entropía. Entonces, evidentemente, en la creación hay un incremento de orden continuo. Entonces, por un lado, la ciencia no puede acceder a estudiar la creación sobrenatural, pero tampoco tiene una explicación alterna. La ciencia, cuando quiere investigar la edad del mundo, lo único que puede hacer es lo que la ciencia tiene a su alcance, estudiar el aquí y el ahora en la forma más objetiva posible. Para eso, ellos han desarrollado, cuando digo ellos, no lo digo en forma que yo me excluyo, yo me considero un hombre de ciencia, solamente que con el escepticismo sano que requiere cualquier persona que tiene una formación científica, saber distinguir entre una hipótesis, que es una propuesta, una idea propuesta para explicar alguna observación, y una tesis o teoría o ley, que es lo que ya pasó, la hipótesis ya pasó la experimentación y entonces ya se demostró. Entonces cuando digo ellos, no es para excluirme, sino estoy dispuesto a incluirme entre el mundo científico, y entonces la ciencia estudia el aquí y el ahora y empieza a observar una gran diversidad de fenómenos que parecen sernos útiles para saber cuál es la edad del mundo o del universo. El caso más sencillo, no se requiere un nivel de tecnología mayor, es tomar un árbol, cortar el tronco y contar el número de anillos. La premisa básica es que cada año se produce un anillo de crecimiento y entonces al yo cortar un árbol, un corte transversal, puedo ver el número de anillos y entonces contando el número de anillos yo puedo saber la edad del mundo o de ese árbol. Sería la forma más sencilla, se llama la dendrocronología. De acuerdo a eso, el árbol que más anillos tiene están alrededor de los 5.000 años, 5.000 anillos. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero hay otros métodos, no estoy entrando en detalles, nada más carbono 14, por ejemplo. Por ejemplo, con mucho gusto abordamos el que usted sugiere. Nada más una palabra más en la introductoria, que hay alrededor de 30 o 40 métodos científicos de datación o buscar saber el date, la fecha o la edad. El más famoso es el que usted dice, el carbono 14. Entonces, sobre el carbono 14, a veces es un poquito frustrante
ver cómo ideas tan prevalentes, tan ampliamente difundidas, tan enarboladas, pueden ser tan desconocidas. Yo voy a decir, y todo lo que diga va a ser usado en mi contra. Yo estudié medicina y yo era un buen alumno, supongo. No estudié MMC mientras me caso, ¿no? Yo estudié realmente con la intención de ser un buen alumno y lo logré, creo. Tan es así que fui profesor universitario desde el segundo año de la carrera, etc. De todas formas, lo que dije que va a ser usado en mi contra, acabé la carrera como médico. Y si alguien me hubiera preguntado ese día, oye, la evolución de las especies, después de todo, es un tema íntimamente relacionado a la biología, igual que la medicina. La evolución de las especies es una teoría, es una hipótesis o una teoría demostrada. Yo hubiera dicho, es una teoría demostrada, porque todos mis maestros universitarios, todos los catedráticos con los que interactué durante todos esos años, así me la presentaban y nunca me lo cuestioné. Llegó un momento en mi formación personal que decidí empezar a cuestionarlo. Entonces regreso al tema que usted me hizo. El carbono 14, también la gente lo dice, y entonces cree que es una prueba. Primero los ignorantes, perdón que me expresé un poco fuerte, dicen, se sabe que tiene millones de años porque el carbono 14 así lo dice. Eso revela desconocimiento total, porque el carbono 14, como cualquier otro método, tiene su rango de medición, y lo más que puede medir el carbono 14, al igual que una balanza para pesar los sobres en el servicio postal, pues pesa gramos, mientras que la balanza o la báscula que está en el canal de Panamá pesa toneladas o cientos o miles de toneladas. ¿Cuál es el rango de medición del carbono 14? No son millones de años, tan solo son hasta alrededor de 50,000 años, que son 10 veces la vida media del carbono 14. Ah, bueno, usted dice, bueno, ok, no digas millones, ya dijo 50,000, 50,000 rebasa los 5,700 y fracción años que dice la Torah. Ok, entonces el carbono 14, la verdad la gente no sabe ni cómo funciona, cuáles son las premisas básicas. Entonces lo voy a explicar, si me permite, claro, 2-3 minutos. El carbono, hay más de 100 elementos de la tabla periódica, los elementos químicos, entre ellos el carbono. El carbono es uno de los más famosos, más prevalentes en el mundo, sobre todo en el mundo orgánico. Y entonces el carbono normal tiene su peso atómico de 12. Y el carbono 14 es una variante del carbono 12. ¿Cómo se forma el carbono 14? Bueno, el carbono 14 se forma porque hay radiaciones cósmicas que ingresan a la atmósfera y bombardean los núcleos del nitrógeno y lo transforman en carbono 14. Si hoy por hoy medimos en el aire, en los alimentos, en cualquier ser vivo o vegetal, tiene una proporción de carbono 12 y carbono 14. El carbono 12 es el normal, ese es muy abundante, digamos 99%, aunque es mucho más que eso. Pero para facilidad de expresión, 99% del carbono es 12, el normal. Y 1% es el carbono 14, es el isótopo radioactivo inestable. Dije 99 a 1, aunque la fracción es diferente. Entonces, dicen, si yo veo hoy un ser vivo que está respirando, interactuando con el medio ambiente, inspirando carbono, que en el aire hay carbono, y está ingiriendo alimentos, carbohidratos, etcétera, que tienen carbono, si yo mido en mis huesos, por ejemplo, yo tendré en equilibrio con el medio ambiente 99% de carbono 12 y 1% de carbono 14. Ahora yo voy y busco un fósil, extraigo unos huesos de la tierra, le mido la proporción entre el carbono 12 y carbono 14. Si veo que tiene igual 99 a 1, diría murió recientemente. Pero como el carbono 14 es inestable, es un isótopo inestable, tiene lo que se llama la velocidad de semidesintegración. Y esa se ha medido que cada 5,730 años la proporción original baja a la mitad. Entonces, para decir el ejemplo sencillo, yo saco un hueso de la tierra, le mido la proporción de carbono 12 y carbono 14. Si es 99 a 1, quiere decir que murió muy recientemente. Pero si fuera que en vez de tener 1%, tiene 0,5% de carbono 14, digo, bajó a la mitad, pasaron 5,730 años desde que este ser vivo dejó de vivir e interactuar por inspiración. Y si le encuentro que tiene en vez de 0,5%, tiene 1/4%, entonces quiere decir que se murió hace 11,460 años y así sucesivamente. Esa hipótesis es tan buena que le hizo al que la propuso
a Libby merecer el premio Nobel, y se lo merece, yo no le quito ningún mérito, nada más que ese, como cualquier otro método de datación, está basado en ciertas premisas, que es la que hay que analizar. Entonces, muy en breve, la premisa número 1 para decir que a través del carbono 14, medir cuánto carbono 14 tiene un hueso, es una forma objetiva de saber su edad. La primera premisa es que decir que la concentración, o sea, la proporción entre carbono 12 y carbono 14 que había en el día en que ese ser vivo falleció era la misma que hay hoy, 99:1, por ejemplo. Segunda premisa, decir que no ha habido, que la velocidad de semidesintegración que dije que 5.730 años a que llegue a la mitad, que esa velocidad de semidesintegración es constante. Y tercera premisa es que no hay factores externos que contaminen las muestras, etc. Bueno, resulta que ninguna de las tres premisas es válida. Con que lográramos refutar una sola sería suficiente. Pero hay evidencias que la concentración de carbono 14 varía, no de día a día, sino inclusive de hora a hora, porque las radiaciones cósmicas varían. Hay evidencias que la velocidad de semidesintegración se puede afectar cuando hay factores externos de presión, temperatura, etc. Hay evidencias que hay factores contaminantes, como son explosiones nucleares en tiempo moderno y otras más. En resumen, si uno es científico objetivo, tiene que decir: yo saqué este hueso, tiene una proporción de 99:1 en cuanto a carbono 14, murió hace, tiene la mitad, o tiene un cuarto. Entonces vamos a esperar que fuera un cuarto, 11.460 años. Entonces yo tengo que decir como hombre de ciencia, si el día que este ser vivo murió, la concentración de carbono 14 era igual al día de hoy, y si la velocidad de semidesintegración desde que él murió hasta hoy no ha sido constante, no ha habido fenómenos cataclíticos que la hayan alterado, y si no ha habido ningún factor contaminante que afecte la calidad de mi medición en la muestra, entonces se murió hace 11.460 años. Pero como yo no puedo afirmar ninguna de esas tres premisas, entonces yo tengo que decir, no sé.